Delphias Audiolibros presenta Halo Silencio, un libro publicado el 19 de marzo del 2013, por el autor Greg Bear. Cadena 4. Bibliotecaria. Vi por última vez al didacta en nuestra propiedad alrededor de Far Nomdagro, una pequeña estrella de color naranja a 7 años luz del sistema capital. Compartíamos este mundo con 1 millón de guerreros siervos. Muchos de nuestros vecinos ya estaban recogiendo sus propiedades y familias, abandonando su rango de nacimiento para alistarse a la seguridad constructora. Nomdagro era templado, antiguo de nacimiento y bajo de montañas, mitad océano y mitad tierra. Supongo que, en comparación, nuestra finca era humilde, pero nunca había vivido en un lugar más lujoso. A diferencia de los trabajadores de vida, los guerreros siervos no estaban inclinados a vivir frugalmente. El didacta, cuando diseñó nuestra casa nupcial, demostró un estilo que algunos llamarían severo, pero todavía inclinado a la majestuosidad. He visto antiguas fortalezas con menos grandeza. Nuestros cuartos centrales fueron cortados de bloques de lava llenos de fósiles de la única de las especies autóctonas de Nomdagro, una hermosa variedad de gusano de silicio, desde hace mucho tiempo extinguida. Parecían haber nadado a través de la lava antes de que se enfriara, pero eso probablemente no había sido así. Más cierto es imaginarlos muriendo en grandes espirales contorsionadas, sus cutículas inmensamente fuertes y sus miembros cartilaginosos resistiendo a la lava, sepultándolos hasta que los albañiles partieron los sólidos bloques. El didacta había recogido esas piedras conmigo en mente, y eran preciosas, en una especie de manera amenazante. Los fósiles contenían suficiente torio y uranio residual para brillar suavemente por la noche, iluminando nuestro camino mientras íbamos a esa última cena antes de que entrara en su crictum. Recuerdo esas horas con claridad cristalina. Un asociado de Aruspis había llamado y había llegado la noche anterior. Esas eran noches brillantes de hecho. Una estrella inestable en el otro lado del complejo de Orión había pasado a ser supernova 100 años antes. Esa radiación de largo viaje estaba ahora, ante nuestros ojos, iluminando la vasta nebulosa, bañando las lejanas nubes y los destellos de gas como una advertencia praeternatural. Una ocasión bien elegida. El retraso del espacio es profundo, el asociado de Aruspis entonó. Su actitud, era molesta como la de todos los asociados, irritó al didacta. Más aún, mi esposo estaba molesto por la implicación de que podríamos haber escogido esta circunstancia para resaltar la ocasión, para hacer tribuna. Aún así, se controló a sí mismo, y encaró al asociado bajo las serpentinas ardientes de amarillo, naranja y púrpura profundo. A la señal del asociado, la armadura del didacta, se levantó de su envoltura de luz sólida, desenrollando y separando cuñas y clavos que sobresalían como si se prepararan para la batalla, y luego cayó como un huevo compacto. El didacta levantó sus manos para recibir la taza que contenía la primera medida completa de Inchucoa y se la bebió de un trago. Esto inició el proceso de desecación en vida. Nuestra conversación en torno a esa cena superflua fue en su mayor parte amable y cariñosa. El didacta y yo habíamos sido una unión altamente inadecuada, y, sin embargo, habíamos estado casados durante miles de años. Lo que algunos podrían haber interpretado como desacuerdo, debate, irritación o competencia apenas contenida, era de hecho el fuego de nuestro más profundo amor. Todavía nos deleitábamos con las chispas que encendíamos. Recuerdo esto tan claramente. Monitores domésticos dispusieron toallas y tazas alrededor de la silla del didacta mientras su piel lloraba gotas saladas. La piel de su ancha y noble cara se estiraba con fuerza. La cara reluciente, derramando su agua, la carne volviéndose cuero, la sangre un gel vítreo. Su habla se hizo lenta y precisa, tenía dificultad para mover los labios. Odio el abandonarte, dijo. Si hubiera otra manera. Sacudió su gran cabeza y extendió la mano para masajearse un hombro contraído. Su piel, normalmente gris y de color púrpura intenso, se había oscurecido hasta el marrón rojizo. Y luego sonrió, más inesperadamente. Yo no lo había visto sonreír desde que habíamos sido manipulares, y no sabía que aún la tenía. Tal vez la musculatura madura estaba siendo liberada por este horrible proceso. Tal vez simplemente estaba expresando una diversión irónica final. Yo sé que has hecho planes que serán mejor efectuados en mi ausencia, dijo. Nuestros propios planes no han terminado, le dije. Habrá muchas voces, dijo el didacta. El maestro constructor no puede encontrarme,
Pero eso no significa que no va a encontrar un medio por el cual invocar mi apoyo. Va a mantener a raya tal traición por un largo tiempo, le sugerí. Y si no lo hace, aún podrás llevar a cabo tu pacto con él. Probablemente. Para salvar a tus amadas especies. Sí. Y tus humanos. Aquellos también. Incluso los que mataron a nuestros hijos. Me dijiste que era honorable, que pelearon bien, y estuviste de acuerdo en que era nuestra mejor estrategia. Estuviste de acuerdo demasiado rápido. De nuevo esa extraña, apretada sonrisa. El didacta quiso decir sus palabras amablemente. El dolor que habíamos sufrido durante la larga guerra, y la pérdida, nos había acostumbrado a tales recriminaciones. Nuestros hijos habían seguido el camino de su padre guerrero siervo. Ellos habían demostrado ser capaces y valientes. Era el credo del guerrero en el manto honrar a uno de los mejores enemigos, y los humanos habían sido eso. A veces me gustaría que fueras más sanguinaria, más vengativa, esposa. No es el camino del guerrero ni del manto, y por supuesto tampoco el mío. Por supuesto. Las molestias del didacta aumentaron. Tragó la mitad de la segunda taza de inchucoa, luego levantó la taza y la giró entre sus dedos. La ecúmene se ha confundido. El consejo está impregnado en la mentira y la deshonra. Pero, prevé mi regreso, de una forma u otra, y la reanudación de nuestra lucha. A menudo hay una enfermedad antes de la purga. Eso suena bruto y sanguinario. Regresó la copa a sus labios y tragó la última medida. Me recuerda por qué busqué nuestro amor en el primer lugar. Tú lo buscaste. Lo hice. Así no es como yo lo recuerdo, guerrero. Un amor improbable, en todo caso, por lo que afirman tus compañeros. Pero lo sabíamos. Como tú me has instruido con frecuencia, jugamos nuestras partes en el tiempo de vida y aceptamos todo lo que la vida nos trae, y todo lo que lleva. Así apoyamos al manto, Daobama a tu punto. Su uso de esa frase humana, tan antigua y llena de significado, me tomó por sorpresa. Y añadió, los humanos, si hubiesen estado dispuestos a reconocer sus crímenes, habrían formado una gran civilización, digna de unirse a la nuestra. Pero no lo hicieron. Espero que lo que queda de ellos, en tu cuidado, no te decepcionen. Mi enojo sería entonces imposible de controlar. La ayudante del didacta regresó con el asociado de Aruspis a sus espaldas. El asociado se asomó por el pasillo con un estrabismo crítico. La exhibición de riqueza y poder era exquisitamente desagradable para aquellos que servían al dominio. Didacta, debes reclinarte y completar la vitrificación, antes de que te movamos a tu crictum, dijo la ayudante. Ella se quedó en una postura sumisa que podría interpretarse como la primera etapa de duelo, algo que el didacta le había prohibido. Pero él no se atrevió a corregirla. Los monitores trajeron una cama flotante, moldeada para soportar su estructura encogida. Él se levantó con cierta dificultad. Yo apenas podía soportar mirarlo. Pero sabía que esto no era nada cerca de la muerte, a pesar de que traería una separación de siglos, mientras estaba en un trance meditativo y mientras que la horrible purga política se abría camino a través del cuerpo Forerunner. Mientras que el maestro constructor finalmente se extralimitó, como sabíamos que lo haría, y el regreso del Flad impulsaría el renacimiento del didacta. Caminé al lado de mi esposo mientras era llevado al crictum. El brillo de la lejana supernova se había atenuado, como todos sabían que sucedería. Cuanto más lejos uno está de eventos astronómicos, la sorpresa es menor. El asociado de Aruspis pronunció las palabras, en medio digón, que ayudarían al didacta a centrarse en su larga meditación, palabras encantadoras y musicales que todos esperábamos pudieran abrir el acceso, si el dominio estaba en disposición, si el didacta estaba en disposición, a una experiencia más elevada y a una mayor conciencia. Las palabras penetraron la incomodidad de mi esposo. Trató de alcanzarme. Vi su esfuerzo y acaricié su cara, su brazo desnudo. Ya su carne, rápidamente enfriándose, se sentía como roca. Sus ojos rastrearon con dificultad creciente las figuras borrosas a su alrededor. Pronto no vería, oiría ni sentiría nada de este mundo. Estaría conectado a nosotros por el más elemental y lo metafísico. A un paso de la muerte misma. A un paso de saber todo. Entregamos al didacta a la escotilla elíptica, abriéndose amplia como la boca de un pez sin ojos, solo nosotros, los que eran carne.
Ni monitores ni ancillas se les permitía participar. El didacta miraba fijamente hacia arriba mientras desaparecía de nuestra vista. Catálogo. La bibliotecaria se detiene. Hemos viajado hacia adentro, a la bodega central. Hay mucha actividad aquí. Ancillas están entregando una nueva selección de humanos. La moldeadora de vida observa de cerca cómo se alinean hombro con hombro en los campos de contención. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, brevemente son despertados y liberados. Ellos creen que han sido transportados a un lugar mejor, dice ella, en el mismo tono de voz que utiliza para describir el dominio, reverencial, pero con una sombra de más profunda culpabilidad. Apenas puedo discernir los bordes luminosos del entorno proyectado para mantenerlos en calma. ¿Una vida después de la muerte? Pregunto. Ellos creen que sí. Vine a todos ellos al nacer. Creen que cuando me vean la próxima vez, los apartaré de los problemas y el dolor. En cierto modo, eso es cierto. Una luz aparece sobre su cabeza. Los humanos en la bodega se giran como uno y he aquí la bibliotecaria. Sus rostros se transforman. La bodega se llena de ecos de asombro mientras se agolpan, tratando de comunicar su alegría, su esperanza. La luz sobre la bibliotecaria se atenúa. Los campos regresan, separan a los humanos, y de nuevo los adormecen, en este momento de gran alegría, ante su difícil situación. La vida es resistente, la vida humana en particular, dice la moldeadora de vida. Apenas puedo oírla, habla muy suave. Serán llevados al arca. No puedo reprimir una sensación de asombro e incluso insulto. Tal poder, tal arrogancia. Y, sin embargo, sin la intervención de la moldeadora de vida, todos los humanos habrían muerto mucho antes. Ella hace lo que puede. No sienten dolor, no hay sufrimiento. Los compositores ya no son utilizados por cualquiera de nuestros equipos. Sus recuerdos y patrones genéticos serán llevados en la carne de todos sus descendientes, cuando Erdetairin sea repoblado. De esta manera, van a tocar la eternidad. Pero su existencia aquí está terminando. Los humanos se elevan como burbujas en un estanque y se balancean alrededor de una inmensa flor azul brillante, sometiéndose a un examen profundo. Sus caras se aflojan. Los cuerpos son entonces consumidos por brillantes llamaradas púrpuras, y los restos, compactados para ser devueltos a los océanos de Erdetairin, no como cenizas, quemadas y degradadas, sino como ricos nutrientes que alimentarán a organismos diminutos en el mar durante el gran barrido de la radiación de Halo. Cuando son procesados los cientos de miles de humanos recogidos en las últimas horas, ella nos eleva desde la bodega y nos envuelve a ambos en una fría oscuridad. Me compadezco de futuros estudiosos. Ellos darán cuenta de que nada aquí explica lo que pasó, ni un incremento en el registro fósil, ni ninguna otra evidencia de una gran mortandad. Ahora, ha llegado el momento de describir lo que encontré en Camino Ketona. Puedo contar esa historia. No es necesario autorización. Soy catálogo. Yo escucho. La bibliotecaria. Las cosas no mejoraron después de que mi esposo desapareció. El maestro constructor consideraba mi sociedad como lastre. Para mantener nuestra posición, tal como estaba, y defender nuestros pocos privilegios restantes, teníamos que seguir siendo esenciales para el Consejo y los constructores. Propuse al Consejo que buscáramos la verdad sobre el FLAD, sus orígenes, sus vulnerabilidades, sus motivaciones, si las hay. Durante miles de años, basándose en el lugar de nuestra galaxia en el que golpeó el FLAD, muchos habían teorizado que se originó en una de las galaxias locales más pequeñas, Camino de Ketona, y en particular en una enorme nebulosa filamentosa madura con soles nacientes llamada la araña, TT, nebulosa de la tarántula. Según la leyenda, Camino Ketona fue visitada por primera vez por los Forerunners durante nuestro periodo más grande de exploración, hace más de 10 millones de años. Sin embargo, había importantes dudas de que el viaje hubiera ocurrido alguna vez. Los registros hace mucho tiempo habían desaparecido. Ni siquiera Aruspis, encargado de estudiar el dominio, podía acceder a esos recuerdos. En cualquier caso, el dominio, con el tiempo, convierte la historia en verdad más allá de la comprensión de la mayoría de los Forerunners. Para establecer el tipo de verdad que pudiéramos entender, necesitaríamos recrear ese primer gran viaje. Tendríamos que ir allí. No me siento cómoda con los espacios entre soles, mucho menos entre galaxias.
Mi amor y experiencia radica en la inmensidad entre, la turbulencia interior sin límites de una célula, los empujones apretados de cientos de miles de moléculas que cooperan y compiten a la vez, todas sin saber que sus actividades, se congregan juntas, puertas abiertas a mayores inmensidades, tú, yo, todos los seres vivos. Las mayores galaxias no son nada sin nuestra inmensidad interior, que nos abre los ojos a su luz, nuestros sentidos a su calidez, y nuestras mentes a su desafío. Entiendo las estrellas. Arrojan luz y dan vida. Es el vacío entre ambos lo que me persigue. El espacio tiene sus propias texturas y misterios. Los Forerunners consumen energía de la aparición perpetua y desaparición de partículas fantasmales que no tienen verdadera existencia, hasta que se cosechan. Obtenemos energía también de los intersticios del espacio mismo, donde el espacio y el tiempo forman los nudos más pequeños de incertidumbre y dimensión. Pero el vacío sin sensación, la inmensidad no observada entre soles, me trae pesadillas. Soy más feliz en un planeta rebosante, rodeada de agresiones, consumos, nacimientos y todas las redes convergentes de observación y fijación. La realidad para mí comienza con lo pequeño. Pero, inevitablemente, se debe terminar con lo muy grande. Poco después de que el didacta estuviera debidamente oculto, me presenté ante el Consejo con un plan para un transporte rápido intergaláctico, una embarcación tan extraordinaria que enriquecería a los constructores a través de la galaxia Forerunner. Yo había aprendido bien cómo jugar este juego, en particular la política del Consejo. Para los constructores, los contratos significaban todo, y mi reto combinó elementos que encontraron irresistibles: recrear la grandeza de nuestro pasado, aprovechando nuevas tecnologías y acceder a los inmensos recursos de la ecúmene para rellenar las arcas constructoras. Además, el objetivo de la misión era directo y convincente. Esta sería una expedición patrocinada por los trabajadores de vida. Ni los constructores ni el viejo consejo podían negar que los trabajadores de vida eran más devotos a preservar y entender la vida. Sin embargo, lo extraño, el FLAD era una cosa viva, o masa de cosas, y por eso estaba dentro de nuestro ámbito estudiarlo y tratar de entender. Y así mi expedición, si era la segunda o la primera, fue diseñada para de una vez por todas confirmar el origen extragaláctico del FLAD. Eso selló el acuerdo tanto con el viejo consejo y los constructores. Los constructores siempre han sido magníficos diseñadores de naves. La construcción tardó 10 años. El permiso del viejo consejo para hacer el viaje tomó otros 10. Entendí su demora. Viajar a través de incluso unos pocos años luz a través de un portal o saltar requiere remendar brechas en la causalidad. Las naves Forerunner al cruzar entre sistemas crean una acumulación de resistencia espacio-temporal, un efecto contaminante que limita gradualmente tanto el transporte como la comunicación, y también puede interferir con el acceso al dominio. Cuando se elimina la acumulación, a medida que se hacen las reconciliaciones y los efectos secundarios se desvanecen en el fondo cuántico, se hacen posibles más viajes. Pero mover incluso una sola nave pequeña más de 160.000 años luz en unos pocos saltos, sin largas pausas, crea un respaldo monumental. El viaje a Camino Ketona podría retrasar o incluso detener el transporte en toda la ecúmene durante más de un año. Sin embargo, la intriga de hacer historia y solucionar uno de los mayores misterios era irresistible. Los constructores trabajaron duro para forjar un consenso, como yo sabía que lo harían. Que una trabajadora de vida estuviera al mando, peor aún, una trabajadora de vida asociada con el didacta, era una irritación, pero no insuperable. ¿Quién más estaba más capacitada para estudiar los orígenes del FLAD? O entender la naturaleza de los comienzos precursores. Pero desde luego los precursores ellos mismos, como se creía, habían viajado a nuestra galaxia desde Camino Ketona, hace 1000 millones de años. Nosotros bautizamos nuestra nave como Audacity. De menos de 100 metros de largo y 30 de ancho, modesta, ligeramente armada. Un equipo de 7, incluyéndome a mí, un minero, 3 constructores aventureros, y 2 trabajadores de vida fueron seleccionados de más de 1 millón de voluntarios. Ninguno de los jurídicos se unió a nuestro equipo. En ese momento, no había ninguna razón para sospechar que estábamos a punto de descubrir el mayor crimen en la historia Forerunner. Nuestra nave salió de su segundo salto, a la distancia media, de 87 millones de años luz del complejo de Orión, a 70 millones de años luz de los márgenes irregulares de nuestra galaxia. Me puse de pie en el puente transparente,
rodeada de las manchas oscuras de las galaxias lejanas, y por un momento horrible, imaginé mi espíritu en libertad vagando a casa a paso de peatón, completamente sola, apenas reconociendo la imposiblemente distante y helada bruma de nuestra galaxia. El didacta se habría deleitado con tal inmensidad. Tal vez en su Crictum, estaba aún más aislado, más directamente en sintonía con el cantar del zumbido indescriptible que fluye alrededor de nuestras vidas. Vacío. Inmensidad. Nada. Los humanos creen en la nada, en los ceros. Es uno de sus rasgos distintivos. Siguen inventando nada. Los Forerunners saben lo contrario. Incluso donde hay muy poca materia, cada centímetro cúbico de espacio es atravesado por una densidad importante de radiación, fundamentalmente ligada a lugares lejanos y tiempos antiguos. Audacity hizo una pausa antes de su siguiente salto, dando a esas antenas externas, esas huellas de rayos enmarañados, una oportunidad de ajustarse a nuestra intrusión. Para reconciliar. Todos habíamos oído historias de viajes audaces que terminaban mal. El espacio-tiempo, nos han informado de manera confiable, forma algo así como un moretón o coágulo alrededor de naves que consistentemente sobrepasan su propia realidad. Nosotros estamos sin duda en esa categoría. No nos atrevimos aún a intentar comunicar nuestro éxito, eso podría haber inclinado la balanza. Por esa y otras razones, objetivamente, dentro de nuestro marco de referencia, el viaje tomaría mucho más tiempo de lo que uno podría pensar, considerando que nuestros saltos podrían en teoría haber sido instantáneos. Estábamos a merced de curar el espacio-tiempo. No sabríamos cuánto tiempo nos habíamos ido, desde nuestro viejo marco de referencia, hasta que regresáramos. Meses. Un año. Más tiempo. La última mitad del viaje lo pasé en sueño, envuelta en un capullo de rotación lenta de hojas sueltas. De vez en cuando me levantaba de este sueño sin sueños y trataba de recordar la cara de mi esposo. Entonces los rostros de nuestros hijos. Me gustaría fallar en ambos casos. Una ancilla podría haber refrescado esa memoria. La armadura podría haberme suministrado con todo el tiempo que pasamos juntos. Me serví de ninguno. Mi tripulación sabiamente puso su sueño para que durara hasta cerca del final del viaje. Un sonido de repique. Tiempo para llegar a la plena lucidez mental. No hice caso de la alarma por el tiempo que Audacity lo permitió. Entonces, monitores pequeños entraron en mi cabina y cortaron las capas de seda de mi capullo. Todavía no habíamos llegado. Un salto más se haría. Mis compañeros de viaje se estaban haciendo útiles en una antecámara del puente. Caminé entre sonidos de arrastre e imágenes fluidas, un enjambre de aves de diagnósticos y descubrimientos, revelando el alivio de la nave de sobrevivir hasta ahora, en tan pocos saltos largos. La tripulación también festejó, se quitó la armadura, abrazó, golpeó y despertó la carne, confundiendo a los pequeños monitores que trataban de evaluar su salud. Los 7 lentamente se dieron cuenta de mí y se callaron a medida que me movía hacia adelante. Keeper of Tools, un joven constructor arrogante, se acercó a mí asegurando que todo estaba bien. Clearance of Fold Forests, un minero de uno de nuestros clados más antiguos, pasó tazas de néctar de celebración dosificado con restauradores. Duplicó la dosis a mis 2 trabajadores de vida, Chant to Green y Bird to Light. De alguna manera, se veían menos aptos que cualquiera de los constructores o el minero. Sin sorpresa. Lo sentí, también. Aquí fuera, el aura del tiempo de vida, el mar en el que los trabajadores de vida nadan como peces, era muy delgado de hecho. Disculpas, moldeadora de vida, dijo Clearance. Has tenido un duro viaje. Acepté mi propia dosis doble de reconstituyente. ¿Me veo enferma? Le pregunté. Así es, dijo Clearance con esa contundente falta de decoro común entre los mineros. No te excuses, le dije. Debes sentirte perdido, también, aquí. Lo estoy, Clearance admitió. No hay planetas, ninguna piedra o magma, nada. Observado por 1 billón de pequeños ojos en la oscuridad. Él se estremeció. Bebimos hasta que todos parecían bastante bien, aunque agotados. Estamos más lejos que cualquier otro Forerunner, que nadie en la historia verificada, dijo Keeper. Todo el honor a los que fabricaron Audacity. Brindamos por esos constructores con lo que quedaba de nuestro néctar, y la tripulación retomó sus armaduras. Bird to Light ya estaba evaluando la luz más fresca de camino que Tona.
Una trabajadora de vida en segunda forma, que era capaz y experimentada, habíamos trabajado juntas muchas veces antes. Parece estéril, dijo. Un ojo experto puede detectar los efectos de civilizaciones avanzadas en un campo estelar, ya que las tecnologías aprovechan y afectan la radiación bruta emitida por tantas estrellas. Y la luz más fresca lleva más información, más entrelazamientos detectables. La luz de estas estrellas tenía menos de 1000 años. Tal vez, dijo Chant Tugrin, la más joven. Pero va a tomar tiempo para saberlo a ciencia cierta. Yo había adoptado un gusto especial por Chant, ferviente y concentrada, con una intensidad que escondía su ingenuidad, me recordaba a mi propia hija, perdida en Charum Yakkor. Aquella había sido, por supuesto, una guerrero siervo. Aún así, Chant Tugrin era como la hija que podría haber tenido, si no me hubiera casado fuera de mi rango. Hice mis propias mediciones. Las estrellas en verdad parecían intactas, los cambios de color eran totalmente naturales. Yo no podía ser tan sensible como los instrumentos esgrimidos por Audacity, pero mis instintos me decían que esta pequeña galaxia satélite estaba muy cerca de estar sin vida como ninguna región de las estrellas que hubiera experimentado. Se siente joven, dijo Dawn Overfields, nuestro segundo constructor, el más tranquilo de nuestro grupo y el más viejo, aparte de mí. La juventud puede durar miles de millones de años para una galaxia, les recordé. Las civilizaciones arden como incendios de pastizales en una pradera seca. Soles explotan y matan. Nebulosas propagan nuevos elementos y siembran nuevos soles, y todo comienza de nuevo. Nuestra propia galaxia ha pasado por muchos de estos ciclos. Estamos justo en el más reciente. Había estado a punto de decir el último. La última etapa de nuestro viaje, unos pocos miles de años luz, se llevó a cabo sin incidentes. Pero la fase más vigorosa de la reconciliación de Audacity nos obligó nuevamente a volver a la armadura y dormir durante muchas horas. Una vez completada, Kepler y Dawn confirmaron la aptitud de la nave. Un detallado barrido del sensor de los miles de millones de estrellas de la galaxia satélite nuevamente reveló que no había comunicaciones de ninguna variedad conocida por los Forerunners. Camino Ketona parecía libre de civilizaciones tecnológicas, y en base a un análisis cercano de los pocos sistemas planetarios, libre también de la mayoría de las formas de vida. El objetivo de nuestra expedición de sondeo iba a ser una estrella en lo profundo de Camino Ketona, en las afueras de la nebulosa Araña. Esta estrella había atraído hace más de 1 millón de años la atención de una mujer del rango ahora suprimido llamado Teóricos. La llamaban Boundless. Poco después de su muerte, su rango se había fusionado a la fuerza con los constructores. Boundless había persistido en sus estudios a lo largo de su larga vida, desafiando las órdenes de los guerreros. La razón por la que los guerreros querían que esta estrella en particular no fuera estudiada nunca fue explicada. Quizás ellos mismos no lo sabían. Fue finalmente procesada por su desafío, supongo que por los jurídicos. Tal vez conoces de su caso. No. Supongo que fue convenientemente olvidado o perdido. Esos milenios fueron tiempos duros, por cierto. Se suprimieron sus estudios, y ella misma fue forzada a entrar en un crictum que resultó estar defectuoso, quizás saboteado. 1000 años después de que entrara, su crictum fue abierto, descubrieron su muerte, y sus restos discretamente fueron eliminados por un pequeño grupo de antiguos alumnos. Hay una historia extraña que dice que, durante decenas de miles de años después de su muerte, Aruspis siguió encontrando su información suprimida flotando en primer plano en los estudios del dominio. El dominio la estaba favoreciendo, según algunos, pero esos cuentos ahora se consideran legendarios. Aún así, siempre me ha sorprendido. Un siglo antes de que el didacta entrara en su crictum, encontré una copia impresa de los estudios de Boundless conservados en la colección de un antiguo teorético en Quetzaidan. Al leer esa copia, tuve curiosidad por saber cómo todos los datos extraños que Boundless había recopilado sobre Camino Ketona parecían encajar en una hipótesis que surgía de mis estudios de la genética humana. Los humanos muy probablemente se originaron en de Tyrin. Pero hace mucho tiempo abandonaron ese mundo y se desplazaron hacia la periferia, estableciendo centros de población alrededor de otros 2 soles a docenas de años luz de distancia, y luego extendiendo puestos de avanzada a través de casi 30.000 años luz, hacia el margen de nuestra galaxia. Los Forerunners eran conscientes de los humanos, por supuesto, y rastrearon sus poblaciones en crecimiento, sus hábitos coloniales predatorios. En ese momento,
nuestros límites no se fundían. Era probable que los humanos fueran muy problemáticos, muchos pensaban, pero no era así entonces. Todavía no. En tan solo unos pocos siglos, esos puestos de avanzada humanos se volvieron muy populosos y más tarde, durante los siguientes conflictos, absorberían la mayor parte de los primeros ataques del Flood. Pero, ¿quién más había sido consciente de los humanos mucho antes del Flood, de los humanos y tal vez también de los Forerunners? Kepler se me acercó y me dijo, en voz baja, estamos buscando arquitectura de física neural, ¿cierto? Bastante cierto. Asumimos que los precursores también se extendían hasta aquí. No asumimos nada, le dije. Pero buscamos, sí. Ahora hicimos 6 saltos muy próximos entre sí de unos pocos años luz cada uno. En el último salto, Audacity abrió un pequeño portal desde el cual podríamos elegir más tarde, a voluntad, una amplia selección cónica de futuros saltos. En caso de que tuviéramos que salir de camino Ketona rápidamente. Durante muchas horas, entramos y salimos de la onda de choque del penacho de plasma ionizado de nuestra estrella elegida, agitándose y enrollándose a lo largo de 10.000 millones de kilómetros como una inmensa llama de vela bailando en una suave brisa, mientras intersectaba la salida más difusa pero constante de un cúmulo local de soles. 4 planetas rocosos, Kepler anunció. La pequeña tripulación mostró poca emoción exterior. Jóvenes y ensimismados, pensé, pero aún así manteniendo una disciplina tensa. Y 5 masas anómalas, Dawn añade, señalándolas en una perspectiva virtual. Teorizaste que estas masas existían antes de que los sensores las reportaran, dije. ¿Cómo? Desviaciones leves en el campo estelar. Muy leves. Y perturbaciones en las órbitas de 2 planetas, dijo Kepler, asintiendo con admiración a la sensibilidad de su compañero de tripulación. Son uniformes en masa, parecen ser uniformes en diámetro. Podría ser estrellas fallidas, Dawn sugirió. Tal vez, dijo Kepler. Pero las estrellas fallidas siguen liberando calor, incluso luz visible. Estas masas son más frías que el vacío interestelar. El silencio que siguió fue debidamente respetuoso. Estábamos pensando lo mismo. Habíamos visto masas similares antes, en nuestra etapa escolar. Solo unas pocas todavía existían en nuestra galaxia. ¿Anclas precursoras?, preguntó Kepler. No hay puentes o hilos visibles vinculándolas, o entre las estrellas, dijo Dawn. No en este sistema. Ahora no. Incluso latentes, tales construcciones se pensaba que eran inestables, tal vez peligrosas. La ancilla de Audacity nos proporcionó registros de encuentros Forerunner anteriores. No fueron alentadores. Naves desapareciendo, las tripulaciones sobrevivientes requiriendo extensa terapia protogeométrica para volver sus mentes a una topología neuronal adecuada. Mi tripulación estaba inquieta, pero sin inmutarse. Vamos a acercarnos con cautela, sugerí. Kepler y Dawn vincularon sus armaduras a la mía, y junto con Audacity trazamos un fino curso a través de los 2.000 millones de kilómetros que nos separaban de la masa oscura más cercana. Como medida de precaución, nuestras armaduras estaban bloqueadas en nuestras posiciones y redujeron nuestra química. Durante los próximos días, mientras nuestra nave seguía una larga órbita hiperbólica hacia la masa fría y oscura más cercana, le permitimos a Audacity refrescar nuestras memorias sobre la arquitectura precursora y todos los otros artefactos misteriosos que los Forerunners habíamos encontrado, algunos de ellos de miles de millones de años de antigüedad. No asumíamos nada, y, sin embargo, sabíamos, como por instinto, que estábamos cerca del centro de una controversia que había dejado perplejos a los Forerunners durante cientos de miles de años. ¿Era Camino Ketona el origen de los precursores? ¿O había sido la galaxia de nacimiento de otra gran raza, más primaria, activa incluso antes de los precursores? ¿O una raza antes de eso, una y otra vez retrocediendo a través del tiempo hasta el propio Gran Resplandor? Con nuestras mentes hirviendo a fuego lento bajo la tutela de nuestras ancillas, nuestros cuerpos se movían tan lento como el cristal mientras nuestra nave se hundía más profundamente en el sistema. Gracias por escuchar, like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima amigos.